Hola chicos, buenas tardes. Pues antes de que les llegue más la ansiedad, ya les puedo compartir este último tema del módulo, que es, como recordarán, es medios como narrativas, discursos, mensajes, ¿no? Y en ese sentido, pues deben de recordar que el objetivo de este módulo, a fin de cuentas, es que ustedes tengan ciertas bases teóricas que les permitan identificar el tipo de discurso que se presentan en medios de comunicación, llámese, ahora sí que en el sentido amplio, no solo medios tradicionales, sino también medios digitales, y no solamente identificarlos, sino que a ustedes les permita tener ciertas bases analíticas para poder justamente desmenuzarlos y poder interpretarlos, analizarlos y también finalmente poder producir, ¿no? Poder producir ciertas narrativas basadas en esos elementos teóricos que a fin de cuentas dan origen o dan explicación a ese tipo de discursos, ¿no? El día de hoy vamos a ver un discurso que la verdad me agrada mucho porque es un poquito, se sale de solamente esta parte como más clásica, por decirlo así, del estudio de los medios de comunicación y tiene que ver más con un abordaje de tipo lingüístico, antropológico hasta cierto punto, que tiene que ver más con la parte del discurso performativo, ¿no? Entonces, bueno, vamos comenzando con lo que es el tema y para explicarles en lo que consiste y dónde lo pueden encontrar este tipo de discursos. En ese sentido, bueno, es necesario pues establecer, ¿no? O sea, digo, creo que performance es una palabra que justamente hemos cada vez más apropiado al lenguaje pues en uso, en práctica, ¿no? Nuestro discurso en práctica. Sin embargo, comúnmente cuando nos referimos a performance es bien curioso porque justamente la palabra performance es un performance en sí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene un significado tal cual al español, ¿no? Lo busqué justamente, pues su definición, ahora sí que aceptada en la Real Academia Española, y nos dice tres acepciones, ¿no? Que es un espectáculo de carácter vanguardista y que creo que esto es como la noción más tangible que tenemos de este tema, ¿no? Cuando decimos, voy a ir a ver un performance de circo, o voy a ir a ver un performance de arte contemporáneo, o ay, fui a la galería tal y había un performance, ¿no? O fui no sé, a la inauguración de tal evento magno y hicieron un performance de artes escénicas, ¿no? O también lo vemos como en la segunda excepción, que es la actuación de un artista, ¿no? Como por ejemplo, no sé, en los Grammys o en los MTV eh, Music Awards, ¿no? Que vemos como, ok, vamos a ver el performance de tal y tal artista y a eso se refiere, ¿no? Como a ese show. O también digo, para aquellos que a lo mejor ya han trabajado o trabajan incluso, también es un sinónimo en inglés, sobre todo para la parte de desempeño, ¿no? ¿Para qué? Para ver el resultado conseguido por una persona, una máquina, un deportista, un artista, etcétera. Es sinónimo de resultado o de desempeño. En este caso, lo que nos interesa en esta ocasión, o nuestra noción básica de lo que es un performance, tiene que ver con una puesta en escena, ¿sí? Una puesta en escena principalmente basada o más bien asentada en un aspecto lingüístico, ¿sí? En un acto de habla. O sea, en ese sentido, a lo que le vamos a llamar performatividad tiene que ver con esa capacidad de nuestro lenguaje para realizar una acción, ¿sí? Suena a lo mejor bastante simple, pero ahorita vamos a ver distintas nociones de performatividad que justamente van complejizando lo que queremos encontrar, ¿no? Tenemos dos cuestiones. Bueno, en principio, performativo en este sentido es igual a algo realizativo, algo que se puede realizar o ver realizado, ¿sí? Son esas dos cuestiones. Y hay dos nociones en torno a este concepto de performatividad. El primero es como instauración de sentido y el segundo como legitimación de las condiciones objetivas del mundo. Es decir, uno que nos dice qué es lo que debemos de entender y el otro que nos dice cómo a fin de cuentas es que se concibe el mundo de una forma objetiva, vaya, ¿sí? Aquí hay que hacer también caso como esas comillas, ¿por qué? Porque no, ustedes saben, la objetividad no existe, sin embargo, aquí en este caso nos referimos a objetivo con el hecho de si está o no en el status quo de la sociedad, ¿no? En ese sentido, bueno, la primera noción de performatividad como instauración nos menciona que hay dos actos, ¿no? O sea, el acto ilocutivo, que tiene que ver cuando una acción lingüística, es decir, algo que se habla o que existe en términos orales o escritos,
instaura una entidad que antes no existía, ¿sí? Luego desemboca en una acción y por tanto tiene ciertas eh, consecuencias, ¿no? Pero digo, en sí se enfoca en sobre todo en instaurar algo y en la acción. Por ejemplo, ¿no? Cuando en una boda, ¿qué es lo que define a fin de cuentas cuando una pareja de novios se casa, en este caso en la religión católica? Hay dos situaciones, ¿no? Hasta que el padre les instala lo que es el lazo y llega, si se fijan, eso es como ya casi al final de la misa y ya es prácticamente a una nada de terminar, dice, ok, los declaro marido y mujer, ¿no? Hasta ese punto es cuando realmente se instaura esa nueva institución, ¿no? ¿De qué? Del matrimonio, ¿no? Y eso es un acto ilocutivo. Sin embargo, un acto perlocutivo tiene que ver con el hecho de esa dimensión del acto del habla que se enfoca en el efecto, ¿sí? O sea, como tal, el acto del habla no tiene una acción específica, sino lo que logramos ver a partir de eso que se emite de manera oral o escrita es el efecto, ¿sí? Es el efecto que se produce en el destinatario. Por ejemplo, la cuestión del quédate en casa, ¿no? O sea, si alguien nos lo dice, pues quédate en casa X, ¿no? O sea, un fin que no salgas. Pero no, que te lo diga el subsecretario de salud y que te diga, ¿sabes qué? O sea, incluso vean hasta la forma en cómo lo dice, ¿no? Cámara, o sea, mirada fija hacia la cámara y quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. O sea, lo refuerza y tiene que ver con el hecho de que, o sea, la persona que lo dice, ¿no? No es como que cualquier funcionario médico se subió y, ay, bueno, pues quédense en casa pues, porque no se van a morir. No. Tiene que ver con el hecho de que es un especialista y que es el que tiene esa autoridad que lo avala para producir cierto efecto en los destinatarios, es decir, pues los 120 millones, poquito más, que somos en México, ¿no? Ese es el valor de ese acto, el efecto. Mientras que el valor en el acto ilocutivo tiene que ver con el hecho de instaurar algo que desemboca en una acción, ¿sí? Esa es la diferencia entre ambos tipos de acto. ¿Qué convierte un acto de habla en algo performativo? Pues hay tres casos, se pueden decir o catalogar, ¿no? Primero, cuando un acto material no se puede realizar, ¿sí? Es decir, este ejemplo que pongo aquí, ¿no? Cuando, no sé, un juez establece una condena a un delincuente, dice, ok, lo condeno a cadena perpetua, ¿sí? No es que de manera visible, o sea, el juez literal lo encadene, vaya, no, ese acto material no se puede realizar, no existe, vaya, ¿sí? A lo que nos referimos es un hecho de que, ok, vas a pasar en prisión prácticamente toda tu vida debido a que los crímenes por los cuales se te acusan son demasiado graves y tu condena ya ni siquiera es contabilizable, tan, ¿sí? Eso se refiere. Pero, o sea, la forma en cómo está enunciado eh, es un acto que no se puede realizar. Por tanto, ese acto de habla se convierte en algo performativo, ¿sí? O sea, ¿por qué no le dice, ahí te vas a quedar encerrado toda tu vida? O sea, no tiene esa fuerza y se fijan en el lenguaje. Necesita convertirse en un acto performativo. El segundo caso es cuando un acto material es muy largo o no es tangible, ¿no? Por ejemplo, de que, no, pues me estoy convirtiendo en un profesional al estudiar 4 años en esta universidad. ¿Sí? Si se fijan, es algo que es a lo largo del tiempo, no es tangible. Entonces, eso también se vuelve un acto performativo. ¿Por qué? Porque implica que todos los días van a la escuela, hacen actividades, hacen tareas. Ahorita en la contingencia están de 6 a 8 horas frente a la pantalla en sus clases. Eso implica acciones que no son tangibles como tal, ¿no? Sino que son, digamos, a lo largo del tiempo, es una cuestión como un devenir constante, ¿sí? O sea, es un seguir siendo en términos de la canción de Café Tacuba, ¿no? Y finalmente, cuando un acto material es ambiguo y se necesita reforzar por una acción lingüística, ¿no? Como por ejemplo, cuando ustedes, que les encanta llegar tarde, ¿no? Y llegan, no sé, digo, sobre todo el grupo del miércoles y viernes, lo siento, lo tengo que ejemplificar con ustedes, que llegan tarde diario, ¿no? Que llegan una 15, una 20, una y media. Afortunadamente, pues ya al final, previo a la contingencia, ya medio se normalizaba, ¿no? Pero que acuérdense que llegaban y que yo les decía, ¿sí? Y claro, yo les decía, tienes falta. No, pero ¿por qué póngame retardo? Y yo, no hay retardos en esta universidad, ¿sale? Muy bien, puedes tomar asiento, pero tienes falta, ¿sí?
Pero aquí la situación era, o sea, el acto como tal material lo reforzaba con lo lingüístico, ¿no? Eso es un acto performativo también. Aquí el ejemplo, ¿no? Digo, como tal del salón de clases, incluso cuando alguien cede, cuando el profesor le cede la palabra, ¿no? Eso es una cuestión de dar sentido y dar orden y sobre todo hacer valer la autoridad del profesor, ¿no? O incluso, digo, sé de maestros ahí en ITESO que es de, oiga, profe, ¿puedo salir al baño y no me pones falta? Y el maestro es como, claro, sal. De que puedes, puedes. Regresan y, ay, profe, ¿puedo pasar? No, no puedes pasar. Oiga, pero ¿por qué si usted me dijo? No, no puedes. O sea, de que puedes salir, que puedes salir. De que es tu deber quedarte cuando se está nombrando lista, claro, en ese contexto específico, así lo maneja el profesor, ¿no? Y es una cuestión de, no, no puedes pasar, pues regresa por tus cosas cuando se termine la clase, ¿no? Es una cuestión de ejercer autoridad, digo, no más allá de que esté bien o mal esa situación, es una cuestión de ejercer autoridad y de hacer ese acto del habla un acto performativo, ¿no? Donde se desempeña una acción como tal. Ese podría ser un ejemplo, ¿no? Y que involucra, si se fijan, el hecho de la tercera acepción, cuando un acto material quizás ambiguo se refuerza con algo lingüístico, ¿sí? O sí, o cuando se ejemplifica algo, ¿no? De manera física. La segunda parte es la performatividad como legitimación de las condiciones del mundo, ¿no? O sea, en ese sentido hay que decir que el lenguaje no tiene poder por sí mismo. Lo que lo hace poderoso es el enunciador. Pero algo es bien importante, que ese enunciador debe de tener un carácter institucional. ¿A qué me refiero con institucional? Que aluda a una institución y que por tanto tenga un poder instituyente, es decir, que instituya cosas, ¿sí? O sea, en ese sentido, ¿por qué es importante entender eso? Porque, por ejemplo, en el matrimonio, que, o sea, si la mamá se pasara al frente del altar y dice, ay, ¿saben qué? Mis queridos, los nombro marido y mujer. Sería como, bueno, ¿y esa señora quién es, no? O sea, ella, ¿qué autoridad tiene para poder designar que alguien es un matrimonio, ¿no? Que dos personas son un matrimonio. Tiene que ver con eso. Es decir, no tiene una autoridad que le permita instituir cosas, ¿sí? En ese sentido, pues digo, justo eso refuerza lo que menciono, ¿no? Ya no solo importa que las palabras, o sea, en sí tengan poder, sino que el poder lo dota la persona que enuncia, la institución que avala eso, ¿no? Por ejemplo, o sea, si pusiéramos bueno, ya lo había mencionado ahorita, ¿no? Lo de la pandemia, si fuera cualquier persona, o sea, por ejemplo, la crisis de lo del Faro, ¿no? ¿Por qué sucede? Porque el Faro no tiene una autoridad médica que lo avale como una persona que sabe sobre epidemias, ¿sí? ¿Por qué si tiene de respaldo a la UDG que se está basando en un modelo científico, sí que le permite hacer el cálculo de personas? ¿Por qué no, digamos que se está viniendo abajo la credibilidad del Faro, justo porque no tiene un poder que lo avale, no tiene una autoridad, ¿sí? Y en ese sentido hay lo que son los ritos de institución, que son los que instituyen cosas, ¿sí? Por ejemplo, en las graduaciones, cuando te ponen el birrete y te cambian ay, no me acuerdo cómo se llama, el hilito, eso se instituye, ¿sí? Antes de que te lo cambien, no eres un graduado, ¿sí? O cuando, ya lo decía en el matrimonio, por ejemplo, cuando inauguran un evento, ¿no? Comúnmente quien inaugura un evento tiene que ser alguien sobresaliente, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la universidad, a lo mejor el rector, ¿no? O el jefe del departamento o coordinador de la carrera. Él instituye que a las 3 de la tarde con 5 minutos se inaugura ese evento, ¿sí? Hay una institución. En ese sentido, bueno, ¿cómo se legitima el mundo? Pues a partir de entender que no hay verbos inocentes de performatividad. Es decir, lo performativo permite imponer una condición particular, permite reforzar, construir, afirmar identidades. En ese sentido, nos dota de una condición, perdón, militante, ¿sí? Como por ejemplo el lenguaje incluyente, el lenguaje que es para nombrar, el lenguaje que tiene que ver con cómo nombrar correctamente personas con discapacidad, ¿no? Me refería al lenguaje incluyente como el hecho de mencionar las mujeres y los hombres, ¿no? O el hecho de entender que hay ciertas cuestiones que a veces hay que nombrar o que se pueden nombrar, ¿no? Y que implica un posicionamiento político, ¿sí? Ahorita les voy a continuar en el siguiente video.